Lo primero quiero que tengas en cuenta la diferencia y lo importante que es entre dos escenarios. El escenario al que tenemos que ir, que todo el mundo está de acuerdo que es absolutamente clave, en el que tú has diseñado un proceso de ventas, lo has diseñado muy bien, luego lo vas mejorando, en el que has diseñado el proceso de ventas perfecto, en el que tenemos en cuenta los pasos clave, la información que tenemos que solicitar, los objetivos que tenemos que ir alcanzando a lo largo del proceso. Lo tenemos claro el proceso y lo que vamos a hacer es liderar al cliente a través de ese proceso. ¿Y por qué vamos a liderar al cliente a través de ese proceso? Porque coño, hemos definido el mejor proceso de ventas del mundo. Y ese proceso sabes que cuando lo sigues, multiplica las opciones de vender. Esto es lo que hacen los buenos vendedores. Y la gente que no sabe, a pesar de que lleve 40 años vendiendo, lo que hace es improvisar. Y porque, bueno, piensa que esto es por intuición y tal. Lo que acaba ocurriendo es que los clientes además te cambian el paso y lo que acaba ocurriendo es que como no has definido bien tu proceso de ventas y vas improvisando, te saltas siempre objetivos clave que tienes que alcanzar en un proceso de ventas, que ahora vamos a ver. Es radicalmente distinto. Por lo tanto, si te importa esto de verdad, lo que tienes que hacer es definir muy bien tu proceso de ventas. ¿Cómo vamos a definir nuestro proceso de ventas? Quiero que sepas que hay modelos que son como que te fuerzan a seguir una serie de etapas y te fuerzan a tener en cuenta lo que hacen los clientes, lo que haces tú y tal. Y al final eso da mucha pereza. Por lo tanto, lo que te recomendamos es que lo hagas muy sencillo, que hagas una representación de las cosas, y fíjate, es que quiero simplificar al máximo, de las cosas más importantes que ocurren en tu proceso de ventas. ¿Y qué cosas podemos tener en cuenta? Pues obviamente las reuniones, todas las interacciones que tengamos con un cliente, por ejemplo, si le hacemos una llamada, si le enviamos un email, pero también puedes tener en cuenta cosas que sean clave para ti, por ejemplo, prepararte una reunión. Si en tu proceso de ventas es importante que te prepares pues, o que obtengas cierta información antes de una reunión, por ejemplo, pues tenlo en cuenta en tu proceso de ventas. Fíjate, intuitivo, ¿sabes? Son modelos así, son flows. Es muy fácil hacer esto, porque es la representación de las cosas importantes de tu proceso de ventas. Lo que ocurre, y donde está la clave aquí, es que esto es algo que en general la gente, a pesar de que ha visto modelos y tal, no entiende la importancia. Existen una serie de objetivos, le podemos considerar como etapas, pero preferimos considerar objetivos, ¿vale? Una serie de objetivos que tenemos que alcanzar en un proceso de ventas. Y tenemos que ser muy ambiciosos, porque si nuestro proceso de ventas y en nuestra venta alcanzamos todos estos objetivos que tenemos aquí, en el lado de la izquierda, vas a vender. Lo que pasa es que la gente ni sabe, ni lo tiene en cuenta, ni lo consigue. Pero te aseguro que si tú creas una máquina para generar nuevos prospectos, cualificas muy bien, no estás perdiendo ni un minuto en prospectos que no tienen la capacidad de comprar, que es el proceso de cualificación, que veremos cómo hacerlo. Si haces un research excelente, una investigación excelente, si te preparas realmente bien para ese contacto, para ese cliente, si eres capaz de generar una conexión emocional real en el que la otra persona entiende que te preocupas por ellos, que te importan de verdad, piénsalo, cuando se genera esa conexión, cuando eres excelente creando esa conexión emocional, esa empatía, las cosas mejoran. Pero eso no es suficiente, porque además de la conexión emocional, lo que tenemos que posicionarnos es como una auténtica autoridad, como una persona o una empresa relevante y creíble en ese sector. No puede ser que tú en tus procesos de ventas o en tus ventas te acaben percibiendo como un vendedor más. Tienen que considerarte alguien que cuando hables abran los ojos, escuchen, apunten, porque saben que pueden confiar en ti y que van a aprender de ti. Y esto es algo que tenemos que ser suficientemente ambiciosos para trabajarlo. Y tenemos que tener en cuenta esto en nuestro proceso de ventas cuando lo diseñemos. Un objetivo importantísimo es que tienes que crear la necesidad. Y aquí es un objetivo, pero también es una etapa, porque tenemos que crear la necesidad. Tienen que estar deseosos de buscar una solución como la que nosotros vendemos, antes de presentar tu propuesta. Crear una necesidad es lo más difícil de todo. Casi nadie sabe hacerlo bien. Tú, en general, lo que haces es, tú te sientas con gente, intentas vender a gente que no se levantan por la mañana pensando que tienen que darle solución o pensando que tienen que comprar un producto como el tuyo. Da igual lo que vendas, no ocurre eso.
Pero la magia viene cuando tú eres capaz de convertir a esa persona que le da igual un poco lo que vendes, le das igual tú. Vale, le puede sonar bien y tal, pero en alguien, que aprenderemos a hacerlo, en alguien que es que está deseoso de buscar una solución como la que tú vendes. Tenemos que presentar nuestra solución apelando a todas las cuestiones que puede tener en la cabeza. Tenemos que pedir que compre, que es lo que se suele llamar las técnicas de cierre. Y por último tendremos que gestionar las objeciones y negociar. Hay algunos que son más obvios y son etapas puras que en general no te olvidas, y hay otros que son objetivos, como crear la conexión, como crear la autoridad, como crear la necesidad. O como cualificar. Igual estás pensando que esto es muy obvio, que tú lo sabes hacer. Yo lo que te aseguro es que si sabes hacer esto bien, estás vendiendo millones. Es así. Si sabes hacer bien al nivel de lo que estamos hablando, estás vendiendo millones. Si estás vendiendo millones es que lo estás haciendo, pero si no, es que no lo estás haciendo, ¿vale? Es un criterio muy fácil. Entonces, a lo que voy es que tu proceso de ventas, si estás vendiendo un producto que es muy transaccional, pues tendrás pocas interacciones. Si estás vendiendo un producto de proyectos de millones de euros, pues tendrás muchísimas interacciones. Quiero que diseñes tu proceso de ventas sin olvidarte de esta perspectiva nunca. Tienes que tener en cuenta todos estos objetivos. Por lo tanto, tienes que ser capaz de dar respuesta. Una vez que esté dibujado tu proceso de ventas, las reuniones, los emails, si haces una demo, lo que sea, la información que vas a pedir, tienes que ser capaz de dar respuesta a las preguntas como: ¿cómo estás cualificando? ¿En cuál de tus interacciones estás teniendo en cuenta la cualificación? ¿Cómo estás testeando permanentemente que existe un interés, que tienen dinero y tal? Que veremos cómo hacerlo. ¿En qué interacciones de esas que tienes ahí estás trabajando la conexión emocional y la empatía? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En qué interacciones estás y cómo estás intentando generar esa autoridad y posicionarte como alguien que sabe muchísimo? ¿En qué interacción estás creando la necesidad? ¿Cómo lo estás haciendo? Clarísimo. Tienes que tener un plan. Si no lo tienes, no lo vas a conseguir. ¿Vale? Pues esta es la clave. Voy a hacer un pequeño resumen. Tienes que tener un proceso de ventas porque hay que seguir un proceso de ventas y tiene que ser sencillo. Tiene que ser sencillo. Pam, aquí envío un email, aquí tengo una reunión. Oye, pues aquí tengo otra reunión, aquí lo que hago es enviar esto, aquí les voy a pedir esta información, aquí voy a pedir que me pongan, tener otra reunión con otros stakeholders, lo que sea, sencillo. Pero siempre ten en cuenta todos estos objetivos. Te vamos a enseñar el detalle de estos objetivos, pero si no lo tienes en cuenta, lo que ocurre es que vas a tener un proceso de ventas que va a ser mediocre. Porque cuando tú lideres a tus clientes en ese proceso de ventas, resulta que no vas a conseguir cosas que hacen que vendas muchísimo más.